Muy, pero muy buena jornada para todos. Aquí estamos, miércoles 18 de marzo. Saludos a la gran familia de Dios en todo el mundo. Tal como lo prometimos, los propusimos en el Señor con alegría, estar todos los días juntos. Y cuando hablo y uso la palabra alegría, la uso con la intensidad espiritual que esta palabra tiene. La palabra alegría es parte de la construcción de la palabra aleluya, que significa el gozo de reconocer a Dios por encima de todas las cosas. Lejos está de expresar una alegría emocional o sentimental en días tan complejos como los que vivimos. Pero por otro lado, también disfrutamos del gozo de la salvación de Dios, y en ese gozo y en esa alegría es que comunicamos las buenas noticias del Evangelio. Estamos en este día miércoles junto a ustedes y queremos agradecerles a los miles. Ya son miles las personas que se van sumando para que sean notificados de manera constante de nuestras transmisiones. Recuerden que a partir de esta ministración que estamos teniendo, de esta transmisión, vamos a tener 2 teléfonos a los que ustedes deben de familiarizarse si por los próximos días creen que estas transmisiones son de ayuda y de colaboración para ustedes. Aquí debajo, en el pie de esta transmisión, van a salir
2 teléfonos. Nosotros creemos mucho en la palabra protocolo. No es una palabra que sea novedosa para nosotros. Una de las escuelas de liderazgo de avanzada de hace algunos años atrás se llamó Protocolo a la Casa del Rey. Pasamos muchas horas explicando lo que significa la palabra protocolo. Y fíjense ustedes, presten atención, cómo y de qué manera hoy, con la pandemia del coronavirus, se está haciendo alusión permanente a respetar el protocolo. Esto significa conocimiento y entendimiento de un orden, tener la capacidad de no solamente tener información, sino que la palabra protocolo entre sus acepciones significa pegar ordenadamente desde atrás, desde adelante hacia atrás. Creemos que el protocolo resuelve muchos problemas en la vida. Es por eso que aconsejamos a todos los amigos y a la gran familia de Dios a respetar el protocolo que el Ministerio de Salud, o según se llame en su país, está aconsejando para guardar y preservar la vida humana. Por lo tanto, la palabra protocolo no es una palabra ajena a nuestro vocabulario. Vemos cómo si nosotros hemos de creer en el reino de Dios, tiene que haber ciudadanos de ese reino, ciudadanos de esta nación que nace de Dios, que comencemos a estructurar una mentalidad protocolar. Es por eso que nosotros les animamos a que ustedes presten atención, que no estamos tensionados ni nerviosos en cuanto a nuestras transmisiones. Nos hemos tomado todo el gran esfuerzo. Quiero agradecer a 2 personas que están ahora en el auditorio, que se han movido, respetando entre ellos la distancia, todo lo que se hace, y en un auditorio absolutamente vacío, estamos transmitiendo para ustedes en todos los lugares del mundo. Queremos cerrar esta idea diciéndole que tenemos 2 teléfonos a disposición de ustedes. El teléfono institucional, ese teléfono institucional es el teléfono que sale a donde usted pone un mensaje de WhatsApp, da su nombre si usted quiere, o por lo menos, siempre mucho mejor, por lo menos un nombre, y dar la ciudad o el país de donde escribe. Queremos decirle que guardamos absoluta reserva de ese dato y agradecemos a los miles que ya han dado su número. Si usted ya lo ha dado, aquí en el graph está saliendo el número institucional. Detrás de ese teléfono hay una persona de nuestra más alta confianza. Ella es una persona muy acercada y muchos de ustedes ya le conocen por razones obvias, no voy a dar nombres, pero queremos decir que no es un número a donde muchas personas acceden. Nosotros usamos ese teléfono de WhatsApp para notificarles todo lo que vamos a tener a disposición para ustedes. Vamos a darles anuncios. Allí vamos a avisarle cuando vamos a salir al aire. Entonces ese número lo vamos a tener para eso. Eso es un teléfono institucional para todo el mundo. También tenemos otro teléfono, que es el que va a salir ahora. Tenemos que hacer esto por un asunto, fíjese, protocolar, que le hemos llamado protocolo para nuestra generosidad online. Protocolo para nuestra generosidad online. Ese número de teléfono que ahora está saliendo es un número en el que usted debe de escribir cuando en las transmisiones, como fue en estos días, muchos de ustedes, muy especialmente a la familia de Manantial de Vida, ya que nuestras reuniones van a ser todas transmitidas hasta nuevo aviso, van a ser
emitidas vía online. Haremos algunas especificaciones de manera muy privada y muy puntual a los miembros de esta asamblea local de Suipacha, Córdoba, pero para todos, absolutamente todos, deben de escribir a este número. Este número telefónico es Protocolo para mi Generosidad Online. Si usted escribe a este número telefónico, va a recibir información de cómo hacer protocolarmente la entrega o la expresión de su generosidad, sabiendo y entendiendo de que toda la estructura de la congregación local continúa y que nosotros usamos el lugar físico, muchas veces lo usamos para expresar nuestra generosidad. Como ahora no nos estaremos congregando, allí hay un número de teléfono, usted va a recibir un video y una placa dándole todas las explicaciones en el lugar del mundo a donde usted se encuentre. Así que gracias, queríamos aclarar esto y lo vamos a aclarar cada día y a cada momento para que usted pueda acceder a esto. Muy bien, vamos en esta oportunidad compartir esta palabra que hemos titulado, lo vamos a compartir en 3 días diferentes. Hoy vamos a compartir la parte 1, mañana jueves la parte 2 y el día viernes la parte 3, 18, 19 y 20 de marzo. Estos 3 días vamos a estar saliendo a la misma hora desde este mismo ámbito en el que estamos y vamos a compartir esta palabra que hemos titulado Encapsulando el mal para que no sea maligno. Encapsulando el mal para que no sea maligno. ¿De dónde surgió este tema y este asunto? ¿Desde dónde? En una de las transmisiones que tuvimos, más exactamente el día martes, que allí está también en nuestra página de Facebook, hablamos acerca de todo esto que está pasando y de lo que pensamos desde una óptica también espiritual de todo lo que nos está pasando en el mundo entero. Entre esas cosas que nosotros estábamos hablando, yo les compartí a ustedes acerca de algo que oí. Jesús se encargó de enseñarnos de que todo lo que nosotros oímos se nos añade. Es decir, somos personas que tenemos la capacidad o tenemos la cualidad, dependiendo desde el lado que lo podamos ver y desde la sustancia que lo podemos ver, que lo que oímos se nos añade. La Biblia le da un tremendo valor al oír, al oído, al sonido de las palabras. Y Jesús se encargó de decir que lo que oímos se nos añade. Si usted me pregunta, ¿eso es bueno o es malo? No tiene una respuesta, porque Jesús nunca habló desde el árbol de la ciencia del bien y del mal. Él hablaba desde el conocimiento de Dios, por lo tanto sus definiciones eran espirituales, no eran ni buenas ni malas, son espirituales. Y lo que Jesús está diciendo es que el oído humano tiene la capacidad de oír algo y que se le añada. Por lo tanto, en días tan turbulentos como los que vivimos, debemos de cuidar lo que oímos. Tenemos que ser muy cuidadosos de lo que oímos, porque lo que oímos se nos añade. Yo diría también que mucho de nuestra vida real, lo que nosotros expresamos en nuestra vida natural, tiene que ver con lo que oímos. Podríamos hasta crear frases. Dime lo que oyes y te diré quién eres.
Hay cosas que nosotros no podemos evitar oír. Yo me encuentro muchas veces en conversaciones que yo nunca planifiqué. Me encuentro oyendo, prendo la radio en el carro o en el auto, como le decimos aquí en Argentina, y oímos cosas. No podemos evitar oír muchas cosas. Lo que sí podemos evitar es que lo que oímos se añada a nuestras vidas. ¿Cómo yo sé que algo que oí se añadió a mi vida? Porque pienso en eso, porque vivo meditando en eso, sean palabras buenas o palabras malas. Jesús habló desde lo espiritual, pero nosotros oímos desde una naturaleza que combate en nuestros miembros. Si nosotros oímos cosas que no salen de la boca de Dios, entonces, y de eso se trata nuestra conversación hoy y nuestra exposición, nuestra predicación, si nosotros oímos algo que nace desde una mala naturaleza, se nos añadirá lo malo. Pero si oímos lo que viene de una naturaleza divina, lo que se va a añadir a nuestra vida va a ser divino. Fíjese que esta introducción tiene que ver con algo que yo oí hace unos días atrás y hago referencia al día martes, cuando digo que una persona se acercó a mí y me dijo, me diagnosticaron un tumor. Y añadió, pero el médico me dijo que está encapsulado. Debo de decir esto con mucho cuidado porque vivo aclarando de que yo no soy ni un profesional de la medicina, ni soy una persona experta. Sí digo que soy oyente porque me paso la vida oyendo y también Dios me ha dado el privilegio de comunicar y de predicar el Evangelio. No pertenece a una profesión humana, pero es una encomienda de Dios para todos aquellos que han recibido la vida de Dios, comunicar. Entonces nuestra vida se nutre de frases. Y el día que esa persona a mí me dijo esa frase, algo se añadió a mi vida. Yo noté que algo se añadió. No pude decirlo con palabras, entonces me tomé desde el día martes hasta hoy, lunes. Esto fue el lunes hasta hoy, miércoles, para averiguar. Le he preguntado a personas que han experimentado este tipo de enfermedad, pero sobre todo a profesionales de nuestra fundación. Y básicamente lo que le quise transmitir es, no quiero hablar de más. Quiero decir cosas que puedan explicar no desde la ciencia, pero sí desde la comunicación. Y mi pregunta fue, ¿por qué la persona, pese a recibir una mala noticia, que su cuerpo estaba enfermo, noté como que en medio de la mala noticia había como una expresión de buena noticia, como una expresión de consuelo? Esa es la palabra. Entonces me trataron de explicar sobre esta expresión, está encapsulado, y básicamente lo que pude yo capturar es que el cuerpo reaccionó contra esa realidad, contra ese foco, contra esa enfermedad, reaccionó positivamente y lo encapsuló. Es todo lo que yo necesité oír de nuestros profesionales para entender por qué. Lo que yo no puedo entender con mi mente natural, lo pude entender en mi espíritu. Creo que estaba siendo preparado para poder transmitirle esto a ustedes. ¿Cómo y de qué manera podemos nosotros, como hijos de Dios, aún como la humanidad misma, cuando estamos viviendo un mal momento? Yo no puedo decir que este es un buen momento. Yo tengo que decir que naturalmente el mundo en el que nosotros estamos habitando está viviendo un mal momento.
Yo podría ser voluntarista y podría salir y decir, sumarme a los gritos voluntarios. Tengo mi posición personal de cómo se está comunicando este mal momento y esta realidad terrible como es esta pandemia. Puedo tener mi posición personal, pero creo que es un mal momento para la humanidad, especialmente para aquellos que en cualquier lugar del mundo están padeciendo esto. Yo no puedo tener una expresión voluntarista porque somos comunicadores y nuestra comunicación del Evangelio no es voluntarista, es el anuncio de la buena noticia de Dios que nosotros podemos por la fe transformar esa mala realidad en una situación que traiga a futuro y en el presente un fruto, como lo expliqué anoche, y allí está el mensaje de anoche. También está la clase número 21, identificando el aislamiento, que está también en nuestra página de Facebook. Entonces, y en nuestro canal de YouTube, al que usted se tiene que familiarizar también, que es Manantial de Vida Online. Anoche colapsó algunas redes sociales y pudimos transmitir a través de nuestro canal de YouTube, Manantial de Vida Online. Entonces, quiero compartir en estos 3 días cómo encapsular el mal para que no se convierta en algo maligno. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cuál es la realidad que vivimos en lo natural, pero que podemos encapsular? Yo creo que hay algo muy extraordinario que tenemos que darnos cuenta. Los escritores de la Biblia, más de 40 autores, intervinieron para escribir los 66 libros de la Biblia. Se dice en la misma Biblia que las escrituras fueron inspiradas por Dios. Lo que hace a la Biblia no es que es una colección de libros, sino que todos los libros están concatenados y están unidos por la inspiración, por la misma fuente inspiradora, y esto es Dios. La Biblia tiene una inspiración, y esa inspiración no es voluntarista, pero sí muestra la voluntad de Dios. A veces nosotros, los seres humanos, creyendo que le podemos hacer un favor a Dios, damos más palabras de ánimo desde nuestros buenos deseos que desde la voluntad de Dios. Los escritores bíblicos nunca evadieron los momentos malos. Ellos no cayeron en decir no existe el mal, no existe lo malo, no existe, como en una especie de negación de las cosas malas. Por el contrario, especialmente el apóstol Pablo ya escribía en su carta a los Efesios una recomendación como esta. Dice la carta a los Efesios capítulo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principado, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Pablo había identificado, como dijimos anoche, seguramente por su vida espiritual, seguramente por su vida de oración y oración de vida, cuál era en su siglo. La palabra siglo acá es aión, es el tiempo en el que a Pablo le tocó vivir. Pablo había detectado cuáles eran las luchas de la generación a la que él le tocó vivir. Él decía que había una lucha. ¿Por qué usa la palabra lucha? Porque Pablo tiene en mente sus destinatarios. Sus destinatarios eran griegos, por lo tanto ellos sabían que la lucha era un espacio de tiempo a donde los luchadores peleaban o combatían entre ellos. No era una guerra, era una lucha a donde había un tiempo determinado. Es decir, Pablo está hablando de una lucha a nivel del deporte, a donde había reglas, a donde había cierta cantidad de tiempo. De hecho, que Pablo hace alusión hasta la lucha con los boxeadores. También usa la terminología deportiva,
usando la vida de un atleta. Un atleta no puede correr toda la vida, no se puede correr 40 años, se corren periodos de tiempo y se corre con reglas, se corre con reglas y leyes preestablecidas. Y Pablo dice que nosotros, los hijos de Dios, tenemos una lucha. Hay espacios de tiempo y que debemos de detectar contra qué luchamos. Creo que hoy la humanidad entró en una crisis en el tiempo, en una lucha en el tiempo. Esto va a pasar, esto va a terminar siendo absorbido por Dios y nosotros hemos de haber, o deberíamos de haber luchado y ganado. Pablo reconoce que los seres humanos tenemos una confrontación, una lucha contra cosas que no vemos. Es interesante. Hoy la humanidad lucha contra algo que solamente pueden ver algunos especialistas en un laboratorio. Ahora, que no lo veamos no significa que no existe. Que no lo veamos no significa que no existe. Lo que sí existe son las consecuencias. Así pasa con lo que Pablo le llama principados y potestades. La mayoría de las personas podrían negar que existen, pero sin lugar a duda estamos viendo las consecuencias en el mundo, y no solo me refiero a la pandemia, sino a la crisis global en todos los asuntos de la vida humana. Acá el apóstol Pablo le llama huestes espirituales. ¿Por qué son espirituales? Porque existen en un mundo que trasciende lo físico. De maldad. ¿Por qué de maldad? Porque buscan el mal del hombre. ¿Y por qué buscan el mal del hombre estas huestes espirituales? Porque el hombre fue diseñado para lo bueno de Dios. El hombre fue creado para expresar la vida de Dios. Por lo tanto, hay una lucha constante para que aquello para lo que el hombre fue creado no se exprese. Ahora, Pablo da la recomendación: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Y acá dice la Biblia, en el día malo. Por favor, quiero ganar su atención hoy. En el día malo. No dice los días, los tiempos, no es ambiguo. Habla porque él está hablando de una lucha, entonces le está hablando de un día. Y si bien es cierto aquí la palabra día no son 24 horas, sí marca que es un tiempo, día malo. Y yo creo que la humanidad hoy está pasando un día malo. Y creo que hoy la muestra está que muchos de los auditorios a donde nosotros nos congregamos están vacíos, y eso no se puede tomar como algo que es maravilloso o extraordinario. La lectura es que ninguno de nosotros queremos estar a 3 metros de las personas ni a 2 metros. La verdad que ninguno de nosotros queremos dejar de abrazarnos ni de besarnos. Ninguno de nosotros queremos estar por el resto de nuestra vida en nuestra casa cuidándonos de todo. La locura de la gente yendo a los supermercados. Estamos siendo recibidos por países a donde ya no hay combustible, a donde la gente se están cobrando vidas que ya los gobiernos humanos han mostrado la inoperancia, la incompetencia de lo que venimos predicando desde hace años. El ser humano no puede gobernar al ser humano. El ser humano fue creado solo para ser gobernado por Dios. El ser humano está diseñado para ser gobernado por Dios. Y desde el gobierno de Dios, las autoridades pueden ejercer el orden, pero no hay hombre que pueda gobernar al hombre. Fíjense ustedes lo que vivimos en Argentina. Todos los días saturado de las mismas recomendaciones. ¿Por qué? Porque el hombre ha poseído una naturaleza, primero, antidios. Y por ser antidios es antiorden, y es antiprotocolo, y es antiautoridad.
Pero nuestro tema es día malo. Fíjese lo que dice las Escrituras. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Me gusta mucho la posición paulina. Un hombre que debería de ser leído por políticos, que debía de ser leído por consejeros. Pablo era un hombre de fe. Anoche hablábamos acerca de la batalla de la fe. Era un hombre de fe, pero la fe no hace que ignoremos que hay periodos malos, sino que hace que los identifiquemos lo que lo produce y tengamos la solución. Y Pablo dice que ese día malo acabe. Y cuando acabe, no nos deje a todos nosotros acabados, sino que nos encuentre firmes. La perpetuidad, la consistencia, el poder que tiene las palabras inspiradas por el Espíritu Santo como esta que estamos leyendo, a mí me llenan de una plenitud. Por eso al comienzo les hablé de alegría. No estoy contento, pero tengo un gozo de saber, y voy a explicar en estos 3 días cómo se puede estar angustiado por la realidad presente, pero cómo se puede disfrutar del gozo de Dios. El gozo no es un sentimiento, no es una emoción, el gozo es un estado de firmeza, de saber que aunque la realidad es mala en lo natural, Dios va a traer la vida desde lo espiritual. Y Pablo dice cómo debemos de estar firmes. Y comienza a describir, el apóstol Pablo comienza a describir qué hay que hacer para permanecer firmes en el día malo. Y comienza a hablar de un soldado romano. Esto no lo dice la Biblia, pero muchos de los escritores afirman que Pablo escribió esta carta inspirándose en un soldado romano. Es muy probable que haya sido el guardia que lo cuidó mientras que estaba en sus prisiones, y desde allí pudo haber escrito. O si no, sencillamente el soldado romano era un personaje ambulante en las calles de la Grecia antigua, así que no costó mucho que Pablo se pudiese inspirar y comenzar a usar en un lenguaje parabólico, en un mensaje metafórico, se haya inspirado en un soldado romano para decir cómo y de qué manera se puede en el día malo, cuando el mal está presente, cómo podemos encapsularlo. Y Pablo dice que comienza a describir al soldado romano y dice: estad firme y ceñido en vuestros lomos con la verdad. Y empieza a hablar de los lomos, toda la estructura del soldado romano que cubre los órganos que están a la altura de la cintura y especialmente que ciñen la parte de la cintura para ejercer una mejor posición de fuerza. Dice que debemos de tomar toda la armadura, toda la cobertura, todo lo que va a encapsular. ¿Cómo? Con lomos ceñidos de verdad. No hay peor cosa en los tiempos difíciles de oír a todo el mundo, como dijimos anoche. Las personas que experimentan una vida sin Dios o viven una vida sin Dios son habladores compulsivos y siempre tratan de dar una opinión aunque no se sepa nada. Dice que debemos de ceñirnos, de vestirnos de la coraza, todo es cobertura, calzar los pies, cobertura, y todo lo que se refiere. Mi punto no es el soldado romano, mi punto es cómo encapsular el mal en medio de los días malos para que no se convierta en maligno. Por eso es que hoy estamos experimentando que de alguna manera las personas no se las puede encapsular, pero las personas sí se pueden aislar. El concepto de encapsular es cómo podemos nosotros en medio de estos días o de este día malo encapsularlo para que no se convierta en un mal mayor. Para los hijos de Dios, ¿cómo lo vamos a encapsular? Voy a tomarme 5 minutos más para hablar acerca de esta
cápsula, cómo encapsular el mal, y mañana vamos a continuar. Diré que en el libro de Génesis observamos de que Dios siempre puso al hombre dentro de una esfera, dentro de un ámbito. Esa es la palabra. Dios no crea algo aislado de un ámbito que le va a proveer vida. Voy a aclarar esto un poco mejor mañana. Dios no va a crear algo aislado de un ámbito. Si usted lee el libro de Génesis, usted se va a dar cuenta que Dios, y como lo pudo interpretar el que lo escribió, Dios usó días para hacer la creación. Y creó al hombre en el sexto día. ¿Por qué? Porque Dios primero creó el ámbito, todo lo creó Dios para que el hombre pudiese vivir en él. Por lo tanto, Dios no crea algo sin crearle la atmósfera o el ámbito o la habitación a donde esa creación va a vivir. Eso lo vemos perfectamente en la naturaleza. El otro día oía a un periodista hablar acerca de esto y gratamente oí cuando él decía, le preguntaron si él creía en Dios y le dijo, sí creo en Dios, no tengo una explicación ni religiosa ni espiritual, pero dice, creo en Dios porque cuando veo la creación, cuando veo, y puntualmente dijo, cuando veo que una mujer puede dar a luz a su hijo, a un hijo, no puedo dejar de creer que hay algo que está diseñado majestuosamente. La verdad que aquellos que creemos que solo podemos vivir por fe, aun cuando las fuentes que dicen esas cosas no son la fuente de nuestra inspiración, nos gusta saber de que hay personas que pueden trascender su pensamiento entendiendo que Dios es Dios y que todo lo creó bajo un ámbito. Ese concepto comienza en Génesis cuando dice que Dios creó al hombre, pero no solamente Dios puso al hombre en la creación, sino que lo puso en un huerto. Y ese huerto también era un subámbito, era un lugar, dentro de ese huerto había un clima, había un ámbito. Dios es un Dios que crea cinturones a donde lo que Él ha creado y a todo lo que a Él le ha dado vida pueda ser preservado. Terminaré diciendo que cuando el hombre desobedece a Dios intencionalmente, lo que nosotros le llamamos la comida que nunca debió el hombre haber comido, que nosotros no sabemos que fue, ya sabemos que no fue una manzana, que todo eso es producto de la imaginación humana, pero sí sabemos que el día que el hombre comió de lo que nunca debió comer, el daño colateral más perjudicial del hombre es que el hombre rompió el ámbito que lo rodeaba, rompió el clima, la atmósfera. Y el escritor, quien escribió el Génesis, lo dice, que el hombre fue sacado de un ámbito, fue sacado de una cobertura, fue sacado como le sucede al árbol cuando es arrancado de la tierra. Lo que le sucede al pez cuando es sacado del agua, está siendo quitado de la provisión de su vida. Y ese fue un mal día. Ese fue un día malo. Y el hombre ha vivido ese día malo hasta el día de hoy. Pero desde allí podemos extraer principios. ¿Cuál sería una buena noticia para terminar este concepto en el día de hoy? La buena noticia es y será
de que Dios está haciendo regresar al hombre a través de Jesucristo a ese ámbito. La gente no necesita regresar a una religión, ni creer que porque vaya a una reunión se le van a resolver los problemas. Está muy bien hacerlo. Todos necesitamos un punto de contacto en lo natural. Todos necesitamos un médico para que nos diagnostique la enfermedad y nos dé el procedimiento, pero al final será nuestro cuerpo haciendo lo correcto el que va a producir la sanidad. Todos necesitamos un abogado para que nos ayude y nos defienda en causas judiciales, pero al final será el juez el que va a dictaminar lo que va a hacer de nuestras causas. Nosotros podemos ir a una iglesia, podemos oír a un pastor, a un predicador, pero lo que va a determinar nuestra cobertura final y que la salvación de Dios llegue a la tierra es que nos veamos de regreso al ámbito de a donde fue el hombre quitado. La Biblia le dice a este ámbito gloria de Dios. Y no es algo ambiguo, es un ámbito, es el lugar a donde vivimos. Mañana quisiera compartirles un poco más de esto, pero hoy declaramos que esta palabra traerá gran consuelo. Vamos a encapsular el mal para que no se convierta en maligno, pero no solamente de esta pandemia, sino de todas las situaciones. Si usted está viviendo un día malo, si las circunstancias de la vida ya exceden la pandemia del coronavirus, si ya esto excede, no sé cuál es la noticia que a usted lo hace vivir el día malo, hay una manera de volver al ámbito en el que el día malo quede encapsulado, que lo superemos y que podamos estar firmes en la fe. Por favor, amigos, familia de Dios, pastores, líderes de Manantial de Vida en todo el mundo, por favor, amíguense con estas redes. Les pedimos por favor que sean amistosos con ellas y que puedan disfrutar en este hermoso y precioso momento espiritual, la vida de Dios. Queremos decirle que tenemos y repetimos los dos números, un número telefónico que es institucional. En ese número institucional usted manda su nombre o su ciudad y usted va a recibir todas las notificaciones cada vez que salgamos al aire. Nosotros estamos programando salir todos estos días por la noche hasta el viernes, pero también estamos saliendo durante el día de manera espontánea. Por lo tanto, ese número institucional lo va a atender una persona de nuestra confianza. Ese número está reservado y preservado. Pero si usted es alguien que es parte de la idea de congregación, si usted en cualquier lugar del mundo quiere expresar el protocolo de mi generosidad online, pues tiene este otro número. Usted manda allí un mensaje a ese teléfono, manda un WhatsApp y usted va a recibir un video y una placa con todas las instrucciones, porque más allá de este momento coyuntural que nos toca vivir, sabemos que todos los recursos estarán multiplicados. Desde ya, muchas gracias por lo que lo hicieron anoche, así que atento a todos nuestros medios. Padre, te damos gracias en Cristo Jesús por este día, por todos nuestros amigos en todo el mundo que han oído, recibido, abrazado la palabra de vida. Que sea tu Espíritu el que está haciendo la obra, el que los está acompañando. Señor, en medio de este día malo en el que le toca vivir a la humanidad y los que estamos en ellos, sabemos que por tu palabra encapsulamos el mal y no será maligno. Este día va a pasar y te vamos a, Señor, dar gracias por la preservación en las naciones de la tierra. Señor, que tu palabra pueda llegar hoy a donde se necesite. Que todos nuestros amigos sean inspirados a compartir la palabra de vida en Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracia y paz de Dios para todos. Hasta mañana.